pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Vea este viernes 22 de noviembre a las 2 de la tarde Andrés Fortunato Victoria, de los Guardianes de la Constitución, militares constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965. Con Ramón Núñez y Del Moro. Esos son nuestros invitados en esta tarde en la hora libre. Andrés Fortunato Victoria, de los Guardianes de la Constitución, sobreviviente de los militares constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965. El profesor Andrés Fortunato Victoria. Bienvenido, profesor. Bueno, y Del Moro, contento de estar contigo de nuevo. Un placer. Y con la gente que te observa siempre. Un placer para nosotros, profesor. Sí, gracias. Acompañado de mis queridos compatriotas. Sí. Podemos decirle así a ellos compatriotas. Sí, si tiene ese micrófono para que se vaya presentando y diciendo su nombre, líder. Okay. Mi nombre es Severino Leocadio Castillo. Soy de los militares constitucionalistas del 24 de abril del 65. Perfecto. Pásale el teléfono aquí a la señora. Su compañera permanente. Sí. Mi nombre es Maura Monta Paulino de Leocadio, esposa de Severino Leocadio. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Lora, uno de los hombres de rana que todavía queda vivo de esta gloriosa Gesta de Abril. Fortunato, ¿de qué se trata el tema de esta tarde? Bueno, venimos a conversar contigo y los amigos televidentes, amigas, acerca de la situación compleja, como se ha desarrollado la República, entre comillas, de Haití, la situación compleja que está dando en el mundo con la guerra que se están llevando, la guerra de Ucrania, Rusia, Israel en Medio Oriente, la disposición de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, de atacar con misiles de corto alcance, podríamos decir, comparado con los de grandes alcances que tienen. Ya lanzó un misil interbalístico. Sí, ya eso está muy fuerte. Que coge carga convencional o carga nuclear. Ya estamos en el umbral de la Tercera Guerra Mundial, y nosotros queremos resaltar, una, la esperanza que puede tener la presidencia de Trump, y dos, la complejidad que se puede aumentar entre hoy y el 20 de enero, que es que él toma el poder. Así también queremos conversar acerca del papel que está jugando la oposición, el pobre papel dominicana que está utilizando la oposición dominicana en cuanto a la línea de fortalecimiento institucional que hoy necesitamos para contrarrestar todas esas amenazas que tiene nuestra soberanía nacional. Vamos a referir a eso. Sí. En una hora creo que se puede hacer algo. La República Dominicana y Haití están viviendo en una sola isla. Creo que en muy pocos países del mundo hay dos naciones en un pedazo tan reducido de tierra, Fortunato. Sí, ¿cómo se formaron estas dos naciones? Sí. Es lo primero que hay que entender. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue segunda? ¿Qué le ha hecho pensar a los haitianos que a la parte oriental le corresponde? ¿Qué vigencia puede tener el Tratado de Basilea, que es donde se agarran? Y luego, ¿cuál es la complejidad que se ha dado históricamente para que Haití no pueda dar el salto a lo que es un Estado-nación? Sí. Mira, el pueblo dominicano tiene que saber, para entender la fuerza con que tenemos que respaldar nuestra soberanía nacional,
El pueblo dominicano tiene que saber por qué no corresponde. No es un invento. Es una situación que históricamente tiene su explicación. Sí. Lo primero fue que nosotros, esta parte oriental de la isla fue descubierta por Colón en el 1492. Y la llegada de los franceses a la parte occidental de la isla se da en la década de 1660, después que Penn y Venable hacen el intento de tomar lo que es la parte oriental, nosotros, lo que hoy es República Dominicana. Como esos dos generales no pudieron tomar esta parte de Santo Domingo, fracasaron y perdieron, y siguieron hasta ellos anclar en Jamaica. Penn y Venable británico. Británico, estaba Oliverio Cromwell siendo el jefe de Inglaterra en ese momento. O sea que varias potencias europeas, inmediatamente se produce el descubrimiento de América, todas esas potencias europeas se lanzaron y la hispaniola es el eje de todos esos viajes. Sí, porque la riqueza que se comenzó a exportar hacia España desde aquí y lo que significaba realmente ubicarse en las tierras que se habían ido conquistando, terminó siendo el objetivo fundamental de las naciones europeas, como eran Inglaterra, como era Francia, Holanda, que se decidieron inclusive hacer guerras en esta zona para ellos poder también participar en las riquezas. Del pastel, como ellos lo definían. Del pastel que había en este descubrimiento de América. Lo que hizo España lo que hizo fue que como se tenía que apropiar de la tierra conquistada, creó la Casa de Contratación de Sevilla, que impedía que la colonia descubierta y conquistada negociara con otro tipo de nación. Francia hizo lo mismo cuando se decidió a participar, que crea l'Exclusive, e Inglaterra creó el Common Law. Entonces, esas tres naciones fue las que lucharon aquí hasta el final, en que la República Dominicana termina logrando su independencia. Y vamos a explicar qué ocurrió a partir de la década de 1660, después que llegaron aquí, intentaron llegar los ingleses. Lo primero que ocurrió fue que las autoridades que estaban aquí dirigiendo en nombre de España decidieron dejar la isla Tortuga sola, traer toda la dotación militar para acá, porque se vio que era muy apetecida la isla, pero era a través de Santo Domingo que lo iban a tomar, pensaban ellos, como habían hecho Penn y Venable, que fracasaron. Al dejar a la isla Tortuga vacía, que había intentado ser tomada por ingleses, franceses, en diferentes ocasiones, cometieron un error las autoridades después que deciden dejar, repito, a la isla Tortuga sin dotación militar. Al dejarla sola, ¿qué hizo entonces? ¿Qué hicieron los franceses? Se fueron ubicando en la isla Tortuga. Como la isla de Santo Domingo se había dejado despoblada a partir del 1605, 1606. Ahí estamos viendo, esas son las devastaciones de Osoria, en el cual el gobernador Antonio Osorio recibió instrucciones, una orden del rey Felipe III de España en 1605, de que abandonara la parte oeste. La parte oeste De la isla, debido a que filibusteros y invasores estaban comerciando como contrabando con los nativos de acá. Sí, esa fue la razón por la cual se quedó vacía la parte oeste. Sí. Porque Baltasar González de Castro, que era un influyente hombre español en la parte oriental de la isla, influyó ante los reyes para que los reyes ordenaran
que todas las reses que había en la parte oeste fueran trasladadas hacia la parte cercana a Santo Domingo, que fue ahí donde se formó a Vallaguana, con Vallajá y La Yaguana, que lo trajeron hacia acá, y Monte Plata, que se formó de Montecristi y Puerto Plata, porque los piratas iban a negociar con esos sectores que estaban lejanos de la capital de Santo Domingo, iban a negociar e inclusive se estaban introduciendo la Biblia, porque en esos tiempos... Los protestantes tienen su componente religioso, porque los invasores eran protestantes y aquí era católico. La mayoría eran protestantes, sabe que había habido una división de la iglesia encabezada por Martín Lutero, y esa Biblia nueva no se quería que rivalizara con la antigua que tenía España, Sí. que España inclusive, el Papa que había era español en el momento del descubrimiento de América. Y esa bula en Apostolatum Column que ellos daban era la licencia, entre otras cosas, para ocupar estos territorios. Bueno, pues el fin es que al trasladarse las vacas para acá, no se pudieron traer todas las reses. De unas 110,000, unas 8,000 reses fue que pudieron llegar aquí. Y aquellas comenzaron a reproducirse. Los franceses que se ubicaron en la isla de la Tortuga al dejarlo vacía, comenzaron a entrar a la parte oeste para matar las reses, negociar los cueros de vaca, alimentarse de la carne, asándola en el palo, con el palo llamado bucán, de ahí la palabra bucanero, y los filibusteros, que eran los piratas, entonces hacían el tipo de comercio. Pero finalmente los franceses lucharon contra los españoles, y los españoles por reconquistar su tierra, hasta un punto donde ellos plantearon que se habían asentado allá por razones de conquista. Bueno, llegó el momento en que pasó el tiempo y a finales del siglo XVII ya Inglaterra estaba produciendo mucha azúcar en América y enviándola a Europa. Y eso llamó la atención de los capitalistas europeos franceses, que entonces impulsaron la producción de azúcar, creando ingenio. Por ejemplo, en 1716 habían unos 6 que se habían conformado, comenzaron a competir con Inglaterra, que era el que tenía el monopolio del azúcar. Los franceses avanzaron grandemente hasta el punto de que comenzaron a importar esclavos negros, que ahí cuando comienzan a llegar, y fueron creciendo tanto que una vez ya había uno más de 28,000. En el momento que se produce la Revolución Francesa, ya Francia estaba compitiendo con Inglaterra y produciendo más, porque le favoreció a los franceses en la materia de la comercialización del azúcar con Inglaterra y los Estados Unidos, que los Estados Unidos logró su independencia de Inglaterra, y al lograr la independencia de Inglaterra, ellos le compraban el azúcar no a Jamaica ni Barbados, sino a los franceses que estaban ubicados en lo que es hoy Haití. Eso hizo que creciera enormemente la producción de azúcar, la llegada de esclavos, pero ahí vino un fenómeno que se produjo, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa abolió la esclavitud. Al abolir la esclavitud, en ese momento que llega a abolirse la esclavitud, había una lucha entre los blancos y los mulatos que estaban en Haití, y había una lucha entre los colonos blancos y la burguesía mercantil francesa, y sobre todo los capitalistas franceses que invertían, pero que estaban ganando más dinero, tanto la burguesía mercantil como la comercial, que los colonos que producían en Haití. Ellos se llevaban el producto, pero entonces los colonos veían que ellos ganaban más y aumentaba su riqueza. Los colonos crearon entonces en Francia el Club Messiac. El Club Messiac era para defender el derecho que tenían los blancos de la parte occidental de la isla, hoy Haití, el derecho que ellos tenían a negociar con todos los puertos que vinieran a comprar. En el 1784, Francia permitió abrir unos 8 espacios para exportación e importación de naciones, donde ellos lo único que reclamaban era
menos impuestos para ellos que a las demás naciones que llegaran. Pero ha habido la revolución, como veníamos hablando. Al llegar la Revolución Francesa, pasó que en ese momento los blancos coloniales que estaban aquí en Haití, en el 8 de marzo de 1790, ellos lograron que le permitieran la asamblea de blancos en Haití para ellos dirigirse y negociar como ellos entendían y aumentar sus ganancias, porque el negocio triangular que tenía la burguesía marítima, que consistía en lo siguiente: llevaban productos hacia Francia, en Francia los reproducían, los industrializaban, los convertían en productos terminados, y esos productos terminados ellos los llevaban entonces al África, y con las tribus que negociaban, cambiaban todas esas manufacturas, todas esas producciones industriales por esclavos, iban ganando, los esclavos valían mucho. Cuando llegaban a Haití, lo vendían por los productos que ellos iban a llevar a Francia y ganaban en todas las operaciones. Pero cuando los blancos consiguieron que se le diera la independencia para formar su asamblea de dirección aquí con su gobierno particular, bueno, los blancos franceses. Los blancos franceses comenzaron entonces los mulatos a luchar contra los blancos franceses. Los mulatos son los hijos de franceses con esclavas. Los hijos de los hombres blancos con esclavas negras, sí. Que el Código Carolingio, en su artículo 59, en 1685, establecía que todos los hijos nacidos de un blanco francés y una negra esclava eran libres. Entonces los mulatos tenían su libertad. Ellos querían que se les igualara al igual que los blancos. Y heredaban cuando, si fallecía. No, heredaban igual. Y sus padres se hacían de propiedades, pero no tenían los mismos derechos que un francés original. La participación en el mercado era el problema, la limitación. Entonces comenzó una lucha entre los blancos y los mulatos. Los mulatos inclusive, como vieron a los blancos que Francia lo había favorecido, mandaron a Vicente Oguí y a Jean-Baptiste Chaban allá a Inglaterra a negociar con los ingleses para que lo ayudaran a luchar contra los negros esclavos que había. Se produce entonces una guerra entre los blancos franceses, los mulatos aliados a Inglaterra, negros y mulatos a pelear, pero se olvidaron que los esclavos negros habían despertado y entendido que la Revolución Francesa era para favorecer la abolición de la esclavitud igual para todos. Y ahí se lanzan el 14 de agosto de 1791 en contra de los blancos y los mulatos, los negros, dirigidos por Toussaint Louverture. Esa guerra provocó, en principio, que los mulatos tuvieran el favor de Francia y le dieron también la libertad a ellos para que ellos fueran igual que los blancos, pero los blancos y los negros y los mulatos no llegaron a conciliar bien porque había un odio racial. Bueno, en un momento determinado ya los blancos y los mulatos habían conseguido que los ingleses estuvieran peleando contra Francia a favor de ellos. Toussaint Louverture, que estaba aliado a los españoles que estaban aquí en la República Dominicana, había ganado mucho terreno. Finalmente los franceses vieron que el aliado que tenían que tener era Toussaint Louverture, básicamente. Entonces, el 29 de agosto de 1793 hacen la abolición de la esclavitud. Ahí, ¿qué hace Toussaint? Toussaint se va del lado francés y abandona a los españoles de aquí con más de 4,000 hombres. Eso provocó que esa alianza de franceses con Toussaint Louverture vencieran a los ingleses que estaban también defendiendo a los blancos y mulatos. Se convierte Toussaint Louverture en el jefe de esos ejércitos, pero ahí se presenta el problema de que Francia invade a España. España había perdido terreno y el 22 de julio de 1795 lo que hace España es que le cede la parte oriental de la isla en el Tratado de Basilea. Eso fue en el 1795. Pero ocurrieron cosas de 1795 a julio de 1809 que cambian la certeza
de ese tratado, lo borraron. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Mira, y ya nosotros invitamos a los amigos y amigas que nos están observando que todos investiguemos y llamamos a Efeméride Patria a que haga un esfuerzo junto a la historia de esta realidad para que sean discutidas en paneles entre historiadores, en los diferentes canales de televisión, por YouTube, para que el pueblo dominicano entienda por qué los haitianos no tienen razón y que tenemos que unificarnos todos, oposición y gobierno, para crear una fuerza aquí que resista la posibilidad de que en algún momento las grandes naciones intenten definitivamente unir las dos naciones. ¿Qué pasó? En Europa, en ese momento, Francia, que era el dominante de la parte que hoy ocupan los haitianos, y España, que era dominante en la parte que ocupamos hoy nosotros los dominicanos, tuvieron guerra ya en Europa. Tuvieron guerra porque resulta que Napoleón, la lucha de la Revolución Francesa fue expandirse. ¿Expandirse por qué? Porque fue una lucha contra las monarquías. Entonces, Francia se convirtió en republicana. Ya no hay monarquía, había inclusive guillotinado al rey. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que España, para que Francia no le ganara, le cede la parte oriental. Ahí que viene el Tratado de Basilea. Coge la parte oriental de la isla que nosotros tenemos allá en el Caribe. No somos, no, sí, ellos lo cedieron. Porque todavía hay el criterio de que nosotros somos todavía colonia de los países grandes. Todavía Francia, Canadá, Estados Unidos creen que ellos pueden decidir la suerte de nosotros, todavía. Pero ¿qué ocurrió? Vamos a situarnos de 1795 a 1802, cuando Napoleón Bonaparte invadió a Haití. Esta parte es importante que se escuche. Se hizo el Tratado de Basilea. Se produce una guerra civil inclusive aquí entre los blancos, mulatos y los negros. Ya siendo Toussaint Louverture la persona, el comandante que dirigía en nombre de Francia. Pero Toussaint le ganó, porque la alianza que hizo Toussaint Louverture con Francia, bajo la dirección de General Lavaux, provocó que las fuerzas de Francia y la de Toussaint Louverture, que también se habían unido al final de la guerra civil con General Rigaud, ellos lograron ganar la guerra civil. Ganaron la guerra civil. Al ganar la guerra civil, inclusive a los mulatos, pasó a dirigir esto Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, con la fuerza que quedaba mulata y blanca en la isla, en la parte occidental, en Haití, pudo crear inclusive un sistema económico de producción, donde los que eran esclavos eran libres ahora, pero tenían que trabajar como obreros y recibían un 25% para repartírselo entre ellos de las ganancias de la producción, los dueños un 25% y tenían que darle al gobierno central un 50%. Fue un sistema que se armonizó al extremo de que ya en el 1800 Toussaint Louverture tenía el control de eso. Eso le permitió a él planificar, tomar la parte oriental de la isla. Ahí fue que hay un problema de él y Napoleón. Napoleón y el grupo de los franceses nunca le dio a Toussaint Louverture el derecho a ocupar la parte oriental. La potestad. No le dio esa potestad, no dársela. Él consiguió que un comisionado, el último que quedaba allá en Haití, de nombre Saint Laurent, apellido Saint Laurent, él le firmó a Toussaint, y Toussaint cruzó en el 1801. En nombre de Francia. Él vino supuestamente en nombre de Francia, sí. Pero Francia no lo había otorgado porque ya Napoleón había dado el golpe de Estado del 18 de Brumario en agosto de 1799. Y en esa parte ya el golpe de Estado que dio Napoleón fue financiado y dirigido por los
por los sectores banqueros de Francia, sector financiero, y también apoyado por los campesinos a que se les había repartido tierra después de la Revolución Francesa. Entonces ya Napoleón tenía en mente seguir ocupando otros países de Europa para derrocar las monarquías y necesitaba que Haití volviera a ser esclavo y producir como producía y necesitaba las dos partes de la isla. Entonces vino e invadió en el 1802, estaba aquí Toussaint Louverture, y alcanzaron a ver todas esas cerca de 80 embarcaciones que llegaron con más de 58,000 soldados franceses a esclavizar de nuevo a Haití. ¿Qué hizo Toussaint? Se fue hacia Haití a combatir las tropas napoleónicas y dejó aquí la tropa de Napoleón. Se quedaron, el general Ferrán se quedó en Montecristi, el general Queversó se quedó aquí en la parte oriental, es decir, voy a ocupar la isla entera, y la otra parte dirigida por su cuñado, el general Leclerc, se fueron a Haití, pero fueron combatidos por Jacques Dessalines, que había estado aquí, que estuvo aquí después, y que sustituyó a Toussaint Louverture, que lo agarraron preso y murió en Francia. Jacques Dessalines y Henry Christopher se encargaron de dirigir la lucha contra los franceses y lo vencieron. Los franceses, para no entregarse a los haitianos, así, se entregaron al general francés Rochambeau, se entregaron, capitularon allá en Haití. Pero al capitular allá en Haití, el general Ferrán dijo que él no iba a capitular y lo cogió para la capital dominicana y derrocó a Queversó. Queversó tenía como 400 soldados, Ferrán como 600. Entonces vino la época de la ocupación francesa. Llega aquí a este país Ferrán el 1 de enero y el mismo día que declararon la independencia en Haití, llega aquí, se queda, pero luego es combatido en el 1808, en la batalla de Palo Hincado, del 7 de noviembre de 1808, por el general Sánchez Ramírez. El grupo de Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado derroca a Ferrán, que ocupó esta parte en nombre de Francia. Al ser vencido Ferrán, Francia no tiene nada que buscar aquí en el Tratado de Basilea, eso hay que entenderlo. Entonces, como quiera, se levanta en la capital el general Louverture, que vino a sustituir a Ferrán cuando perdió, pero los ingleses favorecieron a las tropas de Juan Sánchez Ramírez y obligaron a las tropas francesas aquí a rendirse ante las tropas de Inglaterra. Ahí fue que entonces pudo Juan Sánchez Ramírez entrar y comenzar la vida en nombre de España de nuevo, porque Juan Sánchez Ramírez luchó para volver a ser español, pero en el 1821, el 1 de diciembre, Núñez de Cáceres declara la independencia efímera, o sea, se independizó también de España. Ya nosotros no éramos dirigidos ni por Francia ni por España. Comenzó un nuevo gobierno nacional que pide colaboración a Boyer, pero Boyer lo que hace es invadirla. Y el 8 de febrero de 1822 ocupa la capital. Yo quiero interrumpirlo ahí. Yo le envío una imagen, señor director. Porque cuando usted habla de José Núñez de Cáceres, ese es el bisabuelo mío. Padre del periodismo dominicano, padre de la independencia dominicana, que ha sido un poco marginado porque la independencia existió, lo que fue efímera, corta, y además postuló el modo de gobierno. Dijo, será un gobierno independiente y republicano, lo dijo. Póngame la foto de Núñez de Cáceres, señor de tu abuelo. Que es bisabuelo mío, fue de los primeros Núñez que estaba aquí. Y quiso anexar, ser parte, aunque somos un estado independiente, pertenecemos a la Gran Colombia. Lamentablemente, Simón Bolívar estaba ocupado en muchísimas guerras en Sudamérica
y no le prestó la debida atención a mi bisabuelo José Núñez de Cáceres y se vio, no tuvo el apoyo y no tenía fortaleza para salvaguardar la independencia que ya había promulgado. No, y además en la frontera hubo un grupo de militares que se adhirieron a Boyer, que eso lo haremos en otro momento, porque hoy queremos destacar que inmediatamente Núñez de Cáceres toma el poder, ya a los 2 meses está Boyer aquí, Sí. no le dio tiempo a nada. No tiene un ejército para enfrentarlo. Boyer intentó tener apoyo de Simón Bolívar, pero no lo consiguió. No, que no, porque era que Simón Bolívar no iba a actuar en contra de Boyer, de los haitianos. porque los haitianos lo habían ayudado a la independencia Sí, a ellos, sí. y había una relación y un compromiso. El fin es que llega Boyer al país, y cuando Boyer está discutiendo con los franceses los términos para que Francia le reconociera la independencia, ocurrió que los españoles también reclamaron la parte oriental. Siguieron los haitianos luchando para la independencia, pero termina entonces el gobierno francés diciendo que sí, que se iba a conceder la independencia, pero pone condiciones como fueron. En primer lugar, en segundo lugar, que le dieran a los que habían perdido con la lucha de independencia sus bienes en Haití, franceses, una indemnización de 160 millones de francos oro. Le impusieron a Haití. Le impusieron a Haití y Haití la aceptó, pero también le dijo en el punto 3 que la parte oriental de la isla quedaba libre. O sea, los franceses dejaron en la parte oriental libre. Fueron vencidos cuando Ferrán. Hubo la declaración de independencia efímera de Núñez de Cáceres y Francia renuncia a la parte oriental. No tienen nada que buscar entonces los haitianos pensando que el Tratado de Basilea le da a ellos derecho a reclamar esta parte oriental de la isla. Eso hay que borrarlo. La lucha es que Haití reconozca que tiene que labrar un Estado de Derecho como el que tenemos nosotros. Nosotros lo labramos. Nosotros luchamos contra los franceses, luchamos contra los ingleses, luchamos contra los españoles, luchamos contra los americanos y hemos consolidado un Estado-nación. Ese Estado-nación hoy debe de ser defendido por el país entero. Y hemos planteado nosotros que hay que hacer un plan de nación para defender nuestra soberanía nacional. Ahí hay un llamado a la oposición dominicana. La oposición dominicana, cada vez que puede hablar en contra de lo que está haciendo este gobierno en favor de nuestra soberanía, lo retuerce. Cada vez que tiene que hablar acerca de las posiciones importantes que este gobierno tiene, lo retuerce. Nunca ha asistido a los llamados que ha hecho el presidente para fortalecer nuestro Estado-nación y hacer un proyecto de nación. El proyecto de nación que nos llama la Constitución de la República. La Constitución de la República es un verdadero plan de desarrollo que hay que tomar en cuenta y que tiene la oposición que asumirla. Porque si perdemos la soberanía nacional, ni vamos a tener el gobierno que tenemos elegido por el pueblo, ni podrán volver la oposición al poder. La oposición tiene una omnibulación, está cegada, porque es un gobierno de 20 años, con cierta prosperidad material, pero que se dejaron vencer por el egoísmo y el afán de recursos mal habidos desde el Estado. Entendieron que si la oligarquía se hacía dueña de los gobiernos para grandes ganancias, un partido en el gobierno tenía que hacer lo mismo. Y no es verdad. El que va a dirigir un país de manera política tiene que hacerlo desde el punto de vista de las leyes y la Constitución de la República. No puede fallar y convertirse en comerciante. Eso lo comenzamos a discutir, este que habla aquí, con el doctor Antonio Abreu, en el 1984, y comenzamos a romper por eso. Porque el objetivo de Juan Bosch no era en ningún momento que los que estaban usufructando del Estado negociaran como vulgares negociantes y compitieran con ellos. A los negociantes, a los productores, a la gente que trabaja en las industrias, hay que dejarle su plazo aparte.
la parte de lo que dirigen el Estado es manejar los impuestos, cobrarlos, fiscalizar los gastos del Poder Ejecutivo, para que haya un Poder Ejecutivo noble, honorable, honesto, que pueda realmente hacer un trabajo que le permita a los sectores productivos y comerciantes hacer el trabajo que a ellos les corresponde para ampliar la base social del trabajo, la base económica, y el Estado ser quien lo administre. El PLD falló en la administración de los recursos, por eso tiene mucha gente señalada como candidato a ir preso, y la oposición se ha centrado en volver al poder para dos cosas: para liberar de esa posible condena por la corrupción, para que otros no caigan presos, y para volver a seguir usufructuando del Estado, porque nunca le han dicho al país, la oposición, y eso se lo reclamamos nosotros hoy, nunca le han dicho al país, excúsenme, que tuvimos compañeros que realmente cometieron actos de corrupción. Vamos a negociar con el Ministerio Público, como dirigente político. El que ellos agarren, porque realmente se demostró que cometieron actos de corrupción, que purgue su pena o negociamos, para que ellos no duren tanto, vuelvan otra vez, se rediman y puedan pensar en volver al poder. Pero la oposición tiene que saber que hay una amplia cantidad de dominicanos que no va a creer que ellos van a hacer otra cosa que no sea volver a la corrupción, porque estamos viendo candidatos que se han hecho posiblemente millonarios y por eso tienen posibilidad de volver al poder. No es el dinero lo que tiene que llevar a un político al poder. Lo que tiene que llevar al político al poder son los méritos y profesionalización que reclama el artículo 142 de la Constitución. ¿Para qué? Para servirle al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo del pueblo dominicano, como establece el artículo 216 de la Constitución en su numeral 3. Eso es lo que tenemos que buscar. El pueblo dominicano, en medio de la posibilidad de una guerra mundial que hay, que nadie puede negar las posibilidades, tiene que defender su institucionalidad y su unidad como nación. Es ahí que tienen que llegar los grupos opositores, a sentarse con el gobierno. ¿Cómo vamos a fortalecer esta nación para librarnos de la posibilidad de una invasión haitiana que esté apadrinada por los sectores de poder internacional, como es la misma ONU? ¿Cómo se explica que se hace más de 2 o 3 años que el gobierno está luchando diplomáticamente para que haya una seguridad en Haití y se dispone que vayan los kenianos, solamente 400 soldados? ¿Por qué no van los 2.000? ¿Por qué no van 10.000? ¿Por qué los cascos azules no entran en un acuerdo con el gobierno que hay en Haití para aumentar la efectividad de los soldados? ¿Por qué? Porque están esperando que haya un desbordamiento haitiano hacia acá, que haya una anarquía para entonces invadirnos. Y más ahora que ellos quieren seguir hacia la Tercera Guerra Mundial. Nadie puede negarlo. Nadie puede negarlo porque ya Francia, Inglaterra y Estados Unidos han permitido que las herramientas militares que tienen, las armas militares que provocarían la respuesta nuclear de Rusia se dé. Tal vez porque Rusia fue desmantelada a la Unión Soviética en el 1989, posteriormente pierden esos países la Guerra Fría y ahora se entiende que debe haber una escalada militar tanto entre Europa, la OTAN y Rusia, como Israel en el Medio Oriente. Porque si logran situarse militarmente por encima de esas naciones, han ocupado ya la posición militar para seguir dominando al mundo. Nosotros le pedimos a los Estados Unidos, aquí, hoy, que el destino manifiesto que ellos crearon cuando tomaron más de 1,5 millones de kilómetros en México, y crearon el destino manifiesto donde ellos iban a ser los dueños del mundo, que entiendan que ese destino manifiesto tienen que cambiarlo por un destino compartido. Si no lo hacen, la respuesta puede ser contraria a lo que ellos esperan. Puede ser que la Unión Soviética, China y todos esos países se unan para crear una guerra devastadora donde todos vamos a perder. Mira, la unión que formaron ahora los BRICS, que son
Estados Unidos. Mira esa, póngame esa imagen, señor director. Esa fue eso es reciente, del presidente de Francia, Macron, que estaba en una actividad por ahí, por algunos países, y habían unos periodistas haitianos reclamándole que lo que está sucediendo en Haití, ellos son culpables, los franceses. Y Macron les dijo a los periodistas que los culpables son ustedes, por lo mismo que usted está diciendo, que no han podido consolidar una nación. Dice, Macron abre un conflicto diplomático con Haití al llamar estúpidos a los dirigentes antillanos, porque recientemente cambiaron el canciller que tenían, que no tenían ni 4, ni 2, ni 3 meses, y ya lo cambiaron, un hombre que estaba estable, que a Macron le gustaba como negociador, que con Francia, con los países, y ya por la inestabilidad. El primer ministro. Por la inestabilidad. Gary Conille. Ya lo cambiaron. Lo cambiaron, no. Pero lo grande no es eso. Lo grande es que las grandes naciones quieren entorpecer la posibilidad de que el gobierno de transición que se ha creado en Haití pueda hacer el trabajo para llevar a cabo unas elecciones. No quieren que Haití deje de ser anarquista. Quieren mantener la anarquía en Haití para que entonces esa anarquía venga hacia la República Dominicana para ellos tomar la isla. Porque todos deben de recordar que Estados Unidos no participó en la Segunda Guerra Mundial hasta que no tomó la isla completa. En el 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. En el 1915 toman Haití. En el 1916 a nosotros, y es después que entran ellos en el 1917 a la Primera Guerra Mundial. Profesor, con estos minutos que nos faltan, nos quedan como 5 minutos. Sí. El papel de Donald Trump, yo le envié imagen al señor director, ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Ya usted acaba de hablar, también le envié fotos de un misil que ya, de la autorización que dio, míralo ahí a Donald Trump. Y después de las elecciones que pasó, que ya ganó Donald Trump a Kamala Harris, Joe Biden le da autorización a Ucrania para que utilice, no solamente Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países también de la OTAN, para que utilice armamento norteamericano contra Rusia. Y usted estaba hablando de una posible guerra mundial. Sí, Joe Biden y los demócratas van a incentivar la guerra en estos 2 meses que faltan. Sí. Faltan 2 meses para tomar Donald Trump el poder. Ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van a acelerar la guerra hasta un punto donde Donald Trump no pueda realmente detenerla. Pero resulta que la posición del Partido Republicano es detener esa guerra, esa escalada de guerra que ha comenzado o que ha mantenido el Partido Demócrata. Nosotros tenemos confianza que si Trump no lo eliminan, como dijo una vidente, que planteó que el día 20, cuando él fuera a tomar la presidencia, iban a poner una bomba que lo iba a destruir, etc. Si eso no ocurre, Donald Trump va a tratar de darle conjuntamente con sus aliados un giro diferente a esa guerra mundial que quieren los demócratas y la OTAN llevar a cabo. Nosotros confiamos, no porque Donald Trump sea un hombre de Dios, ni tal, no, sino porque tiene una definición ahora mismo en cuanto al nuevo orden mundial diferente. Y lo va a poner en práctica. Y lo está apoyando un amplio sector norteamericano. Y tienen que apoyarlo todos los sectores que quieran la paz. Nosotros pedimos la lucha por la paz. La paz tiene que venir perdonando, tolerando, cumpliendo con las leyes de los pueblos. Hay que tener una nueva visión del gobierno nacional y mundial. Que el BRICS venga a contrarrestar el dólar puede ser un elemento de importancia. Que Donald Trump llegue y haga acuerdos diferentes para que la guerra cese va a salvar el mundo. Ya el mundo, miren señores, ya hay amenazas hasta del hundimiento de Nueva York por el problema del peso de todos esos gases en la atmósfera. Ya se está abriendo espacio en África donde ese petróleo y toda esa
situaciones de materia prima que se extrae de la tierra y los gases que se producen están amenazando. Ya nosotros vemos cómo en 1 o 2 horas cae una cantidad de agua. Fuertes lluvias, torrenciales, que dejan calles completamente anegadas. La fuerza del agua y la del viento arrasa con todo. Imágenes sin precedentes en Dubái, una ciudad paralizada. Que inunda ciudades, Sí. que cae más agua que en 2 días. Lo que pasó en Valencia. Y ha pasado en varias partes y va a seguir pasando. Hay que detener la destrucción del planeta. Hay que detener entonces la destrucción de la Tercera Guerra Mundial. Hay que comenzar entonces una política internacional de paz. Es lo que nosotros reclamamos en nombre de la República Dominicana, en nombre de las Antillas, en nombre de América y en nombre de un pueblo que creó Dios para que viva feliz y no con la incertidumbre que le están llevando los amantes de la guerra por el egoísmo, por el odio. Eso hay que detenerlo. La paz es lo que debe imperar. Llegamos al final del programa, profesor. Excelentemente. Ustedes continúen, ustedes gracias por la visita a todos y a la señora. Ustedes continúen con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50. Y 1. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.